Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento esta noche nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. El sindicato de educación más grande de Guatemala, dirigido por Joviel Acevedo, protestará en la ciudad capital este jueves a partir de las 8 de la mañana. Empresas de telefonía no cumplen con bloquear la señal de celulares en los centros carcelarios del país. La superintendencia podría multar a las empresas con hasta $500,000 de quetzales. Carlos Mencos toma posesión como Contralor General de Cuentas. Se afirma que tiene el reto de evitar que fondos públicos sean utilizados en campañas electorales. La crisis en el Hospital San Juan de Dios se extiende a otras áreas. Enfermeras denuncian que no hay material para desinfectar instrumentos que se utilizan en las cirugías. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama da su discurso del Estado de la Nación y reitera su compromiso con los temas de salud, impuestos y migración. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. El Sindicato de Trabajadores de la Educación ha anunciado para mañana una multitudinaria protesta. Ellos piden que se mantenga por parte de la Corte de Constitucionalidad el impuesto a las empresas de telefonía. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Autoridades de Gobernación Departamental reciben la primera solicitud de manifestación masiva en la ciudad capital en el 2015. El sindicato de educación más grande de Guatemala, el STEG, dirigido por Joviel Acevedo, tomará las calles para protestar y exigir varias demandas, entre ellas los amparos en contra del presupuesto 2015, especialmente con la resolución provisional que dio la CC de dejar sin efecto el impuesto a la telefonía celular y la contratación de docentes del reglón 011. La notificación firmada por el representante del gremio magisterial Joviel Acevedo Ayala indica que la manifestación pacífica está programada para este jueves y saldrá desde la plaza del Obelisco Zona 10 a las 8 de la mañana. Irán sobre la avenida Reforma, séptima avenida de la zona 4, novena avenida de la zona 1, pasando frente de la Corte de Constitucionalidad, Congreso de la República, Casa Presidencial y concluyendo en el Parque Central. La petición se realizó el 14 de enero a las 14:48. Representantes de la Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia denuncian que algunos de los maestros del interior de la República están siendo coaccionados por otros grupos sindicales para participar en una manifestación que pretende presionar a la Corte de Constitucionalidad para dejar en vigencia el impuesto a la telefonía móvil asignado en el Presupuesto Nacional 2015. Fernando Caal, representante de la coordinadora, asegura que los docentes están siendo amenazados con cobrarles 300 quetzales de multa por no asistir a la manifestación prevista para este jueves. Ellos están indicándoles a los docentes que si no vienen a manifestar el día de mañana se van a quedar sin trabajo. Eso no es cierto. También les están diciendo de que es por el reajuste salarial. Si no vienen no se les va a dar. El reajuste salarial del 12% para el Magisterio Nacional ya fue publicado en el Diario de Centroamérica el día 14 de enero del presente año. Usted se ha conocido que la hermana del ex vocero de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, ha sido asesinada. La hermana del ex vocero de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, fue asesinada a tiros. Silvia Johanna Gatica era taxista y se encontraba en la 15 Avenida y calle Martí, zona 6, esperando pasaje para trabajar. De pronto, dos sujetos se le acercaron y la atacaron a balazos. Silvia falleció en el lugar.
Una vendedora de periódicos lamenta la muerte y la recuerda porque todas las mañanas le compraba la prensa. Era una mujer muy tranquila. Ella pasaba comprando el diario conmigo todos los días. Tengo años de conocer. Imagínense que ella se ganaba la vida honradamente, trabajando para el sustento de diario, ¿verdad? Solo eso le vi. Ahí sí que ganándose una vida honradamente no es justo lo que hace. En su cuenta de Facebook, Pablo Castillo le dejó un mensaje a su hermana que dice así: anoche no pude dormir, me levanté a las 2 de la mañana y me fui a lavar la cara. Resulta que una palomita blanca llegó a la pila donde yo estaba, se dejó agarrar y la puse en una caja con agua y comida, sin saber que eras tú, hermana Silvia Johanna Gatica, despidiéndote de mí. Que vayas con Dios, mujer trabajadora y ejemplo de vida. No te preocupes por tu hija. Entre todos la sacaremos adelante. Te amamos. Y luego de los constantes ataques al transporte público y que el presidente Otto Pérez Molina declarara el año 2015 como el año de la no violencia en Guatemala, el mandatario recordó que para lograr esto se necesita el apoyo de todos los sectores de la sociedad guatemalteca. Nosotros tenemos la mejor voluntad para que sea el año de no violencia. Ahora, eso no depende solo de Otto Pérez o de Mauricio o de la policía, eso depende de todos los sectores de la sociedad guatemalteca. Depende de los mismos medios de comunicación que nos ayuden a hacer conciencia también de que este es el año de la no violencia. Depende del sector privado que se sume también, depende de las organizaciones de la sociedad civil, pero contradictorio no es. Lo que es un llamado a que declaremos juntos este año de la no violencia y que juntos luchemos para que esas cosas como la que usted menciona no sigan sucediendo. Así que el llamado lo vuelvo a hacer ahora para todos los guatemaltecos, para todos los sectores. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Quédese con nosotros, tenemos todavía muchas más noticias que contarle a las 8:45. Sigamos con las noticias. Las empresas de telefonía no han logrado bloquear la señal de teléfonos celulares en los centros carcelarios. La multa podría ser de hasta $500,000 de quetzales. Las telefónicas no cumplen con bloquear la señal de celulares en los centros carcelarios del país. Según el ministro de Gobernación, las 3 empresas principales no cumplen con la ley, según el informe del sistema penitenciario que será enviado a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Al momento, lo que tiene nuestro informe es de que ningún centro cumple hoy con que las 3 telefónicas se impida la llamada, ¿verdad? Más de alguna de las telefónicas está siempre con la señal y esto tenemos que ver en lo que dice la CIT, continuar con el proceso como corresponde, porque obviamente si hoy se presenta un primer informe que dice que no se está cumpliendo, el siguiente tendrá que tener mejores condiciones. La ley le establece responsabilidad para que no se puedan generar llamadas inalámbricas por la telefonía celular desde los centros de detención utilizando cualquier tecnología. Y ese informe se le traslada a la Superintendencia de Telecomunicaciones, que es el ente rector para el cumplimiento de esta ley, es el ente que tiene que recibir este informe y es el ente que tiene, de acuerdo a la ley, que sancionar si no se cumple con ello. La CIT establece multas entre 300 y 500,000 quetzales por infringir el artículo 3 de la Ley de Control de Telecomunicaciones. Carlos Mencos ya ha tomado posesión como Contralor General de Cuentas. Carlos Mencos asumió como Contralor General de Cuentas luego que el patriota y líder se pusieran de acuerdo para su elección en el Congreso de la República. Mencos inmediatamente salió al paso de los que creen que él ayudará a ambos partidos con la entrega de finiquitos sin poner tanto bloqueo y sobre todo no siendo eficiente en detectar qué recursos del Estado se pueden utilizar para campaña electoral. Mire, este es un reto para evitar que recursos públicos se dediquen a campañas electorales.
tenemos un reto también en el tema de los finiquitos. La idea es que la institución dé todas las facilidades, pero por supuesto, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y negar a aquellos. Yo quiero comentarles que en mi gestión anterior hubo varios alcaldes que no pudieron asumir. De hecho, asumieron 2 o 3 años después porque tenían impedimento para poder extender finiquito. Mencos pidió apoyo a los diputados y al Ejecutivo para mejorar las leyes contra la corrupción. Y yo le hago un reto al Congreso de la República para que apoye mis propuestas en cuanto a modificaciones de algunas leyes y al Ejecutivo en cuanto a la modificación de algunos reglamentos con el propósito de ir cerrando brechas o espacios que permitan actos de corrupción. Entre las iniciativas pendientes se encuentra la que pretende que los funcionarios hagan público su patrimonio. ¿Apoyará en eso el Ejecutivo y el Legislativo a Mencos? Esa es la pregunta. Decía, ¿qué es lo que usted quiere? Sacaremos a ese güey de la barranca. Carlos Mencos asumió el cargo oficialmente en sustitución de Nora Segura. A su llegada a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, Mencos fue recibido desde la entrada con vítores y quema de cohetillos por parte de decenas de trabajadores de la institución. En la entrada también fue colocada una manta de gran tamaño donde los trabajadores expresaban que lo extrañaban, pese a que durante su proceso de elección lo criticaron e incluso dijeron que su anterior administración había recibido varias anomalías. Y donde se sigue en crisis es en el Hospital San Juan de Dios. Vea la siguiente declaración. La crisis en el Hospital San Juan de Dios ha alcanzado el área de central de equipo y esterilización. Según empleadas, no cuentan con insumos necesarios para esterilizar equipo necesario en cirugías. Nosotros aquí tenemos carencia de todo. Lo único que hay es personal sentado porque ya no hay material para trabajar. No tenemos algodón, no tenemos gasa, no tenemos ampolla para gas para que se esterilice. Aseguran que el algodón que se les lleva es de muy mala calidad, que incluso les ha causado enfermedades respiratorias a las empleadas. Entre otras cosas, desde hace 2 años no han reparado las máquinas llamadas autoclaves que sirven para esterilizar a vapor todo el equipo quirúrgico. Los empleados aseguran que de las 4 máquinas únicamente funciona una. Han venido ellos a hablar sobre que van a ayudarnos a arreglar los autoclaves y no tenemos para esterilizar ropa, equipo. Hoy se terminaron las ampollas a gas, porque hasta hoy llegó el día que ya mañana no va a haber, no sé con qué van a operar los señores médicos, porque no hay equipo. Las ampollas de acetileno se han terminado, por lo que a partir de mañana las cirugías tendrían que ser canceladas. Mañana no tenemos nada, se para todo aquí en la central de equipo que no tenemos nada. Y el exdirector del Hospital San Juan de Dios, luego de 24 horas de haber sido destituido, habló con la prensa para defenderse de los señalamientos en su contra y aseguró que se le culpó de lo que ocurre en ese nosocomio, cuando en realidad recibió la institución en situaciones precarias y que no había dinero para poder administrar absolutamente nada. Yo vine aquí a administrar el hospital y no tenía dinero para hacerlo del presupuesto del año pasado. De este presupuesto del 2015 tampoco he administrado un solo centavo porque no hay presupuesto asignado. Hemos hecho los eventos de levantamiento de compras y contrataciones y de todos los insumos ya para que cuando se nos reasigne ese presupuesto ya tengamos la suficiente solvencia de poder ejecutar lo que se ha empezado a pedir a los proveedores. Pero yo en ningún momento he ejecutado presupuesto. Sí encontramos algunas anomalías de administraciones pasadas. De hecho, estamos muy satisfechos porque en el hospital hay ahorita 3 auditorías del Ministerio y una de la Contraloría que están diciendo cuáles van a ser nuestros problemas de procedimiento en las compras, en las contrataciones, en el almacenaje de insumos en el hospital. Pero esta administración, quiero dejar bien claro, no ha ejecutado un solo centavo de este presupuesto.
noches y bienvenidos a las 8:45. Estamos listos, Gustavo Berganza y Juan Luis Font, para arrancar con la primera conversación de este día miércoles. Todos los días miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis realizamos estas entrevistas. Arrancamos conversando hoy sobre esa falta de abastecimiento de insumos y de alimentos, en términos generales de medicamentos también, a los hospitales públicos de nuestro país. Nos acompañan para conversar sobre este tema la doctora Zulma Calderón. Ella es integrante de la unidad hospitalaria de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, una entidad que se encarga de supervisar el funcionamiento de los hospitales del sistema de salud pública y le reporta al procurador. Está con nosotros también Jorge Pinot, quien es director de hospitales del Ministerio de Salud Pública. Ambos bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy. Una pregunta, Jorge. Esta vez es cuestión de alimentos. Otras veces ha sido pago de facturas de agua, otras veces ha sido que estalla una caldera. Es decir, el sistema de hospitales se mantiene en permanente crisis. ¿Por qué? Bueno, esta es una serie de situaciones que se nos presentan dentro de la red hospitalaria. Primero, tenemos que establecerte que es una red hospitalaria que ya cumplió en su mayor parte una vida útil. Y de hecho tenemos el último hospital grande que se haya inaugurado acá, es en la década de los 80 cuando se inauguró el Hospital General San Juan de Dios, donde está actualmente. De ahí para acá no tenemos una red de hospitales que esté al mismo nivel. Tenemos el Hospital Roosevelt, en el cual la mayoría de su equipo ya tiene más de 50, 60 años, que ya terminaron sus vidas útiles. Entonces es lo mismo cuando tenemos cualquiera de nuestros equipos en los cuales se van empezando a deteriorar. No se ha contado, o sea, ha habido un abandono en el sistema de salud en el cual no se ha contado con una línea de mantenimiento como tal o para ir renovando, proyectando la renovación de todo el equipo. Se han hecho esfuerzos, el año pasado se renovaron después de los terremotos que se dieron en el área de San Marcos, se logró renovar el equipo de por lo menos 15 hospitales de la región suroccidente del país. Pero doctor, en términos generales, lo que nunca hay es suficiente presupuesto para abastecer un hospital, por ejemplo, como el San Juan de Dios. De hecho, tenemos que tomar en cuenta, nosotros como salud solo contamos con 5.600 millones de quetzales para este año, que sí se nos aprobó un presupuesto. 5.600 millones de quetzales que representa menos del 2% del Producto Interno Bruto, lo cual para estándares internacionales dice que para que un Estado garantice la salud a su pueblo tiene que ser alrededor del 6% del Producto Interno Bruto. Esa deficiencia de 4 puntos dentro del presupuesto que nosotros tenemos, por un lado sí, no tenemos un presupuesto adecuado para poder funcionar como tal, y ahorita la idea en la actual administración es establecer un orden para que también tengamos las herramientas necesarias para poder operar en ese momento. Ahora, Zulma, en esta nueva crisis hospitalaria, ¿cuáles diría usted que son los principales factores que inciden? Bueno, mire, de todos es conocido que el 2014 el área de salud, todo el sector salud vivió una crisis histórica, ¿verdad? ¿Histórica en qué sentido? En todo aspecto. ¿Le puedo contar? Usted ha sido supervisora de hospitales durante los últimos 3 periodos de gobierno. Quisiera contarle que la Procuraduría hizo un monitoreo a nivel nacional durante el mes de octubre y noviembre del año pasado. Visitamos 38 de los 44 hospitales que existen, ¿verdad? Los hallazgos fueron muy similares en toda la red de salud, porque también incluimos centros de salud. Dentro de las situaciones más alarmantes que pudimos encontrar, no solo fue el tema del desfinanciamiento que tenían todos los hospitales, que a la larga podemos decir que el 2014 terminó muy mal. Sin embargo, el 2015 empezó peor, ¿verdad? ¿Usted había visto antes, en estos 12 años que tiene de trabajar en la unidad hospitalaria de la Oficina del Procurador, había visto una situación peor que la que ve ahora en términos de abastecimiento en los hospitales? No, porque como usted bien dice, se habían dado crisis en el área de medicamentos o luego en el área de insumos. Sin embargo, en este momento la crisis es generalizada, no solo es de alimentos, es de medicamentos, es de insumos, es déficit de personal, es déficit en infraestructura, es una crisis generalizada. En el breve paso que tuvo el doctor Francisco Arredondo por la cartera de salud, él planteó como una de sus guías tratar de comenzar a cambiar el modelo curativo que tiene el sistema guatemalteco en uno preventivo. Es decir, ¿qué fue lo que pasó en el camino? ¿Por qué no se siguió con esa idea, siendo que el modelo, como hablábamos fuera de cámara,
preventivo es mucho más económico y eficiente. De hecho, por un lado, sí, como platicamos, el área curativa nos hace gastar muchísimo más. Se está en el proyecto del traslado de esto, pero ahí vuelvo otra vez el tema presupuestario. No puedo descuidar ahorita la parte curativa que tengo para poder implementar y apoyar y fortalecer el primero y segundo nivel en apoyo financiero. Si el dinero de acá lo traslado para el otro, descuido la parte curativa, que actualmente es la desnudar un santo para decir otro. Exactamente. Entonces lo que se debe hacer es, en un proceso de equilibrado, empezar a crecer. Se empezaron a hacer varios cambios en el área del primero y segundo nivel, los programas de extensión de cobertura. Hay procesos que se han iniciado y ahorita la idea es empezar a generar una base para que sea una estabilidad primero y empezar a continuar. No empezar, sino que continuar en el proceso de seguir creciendo el primero y segundo nivel, fortaleciéndolos, para que en este lado empezamos a tener una línea de cobertura de mejor prevención. Pero doctor, ¿qué falló en 2014 y 2015 para que los hospitales estén tan desabastecidos? Principalmente presupuesto. Y de esto... Que no les entregaban a ustedes presupuesto. Pero mire, pues la primera parte es que en el 2013, como les comentaba, se hizo un traslado de presupuesto a presupuesto por resultados. Se aprobó ese presupuesto, fue el primer borrador que se hizo, solo el Ministerio de Salud participó en este proceso. Fue un proceso que nos costó, que al final no se pudo implementar en el 2013 y se dejó para el 2014, pero en el 2014 no nos aprueban presupuesto. Tuvimos un 2013 nefasto porque en el proceso de la implementación del presupuesto por resultados, que es algo que fue novedoso en ese momento para nosotros como Guatemala, fuimos el único ministerio que lo aplicó. Y el 2014 nos vuelven a dar el mismo presupuesto. Entonces eso nos hizo desfinanciarnos y fue así como que fue agravando el proceso hasta finales del año del 2014. De ahorita, como dice la doctora, no diría yo que arrancamos, o sea, peor que el final del año pasado, todo lo contrario. O sea, sí llegamos a tocar fondo el año pasado, pero del último bimestre del año pasado para acá empezamos a recuperar el espacio y en la línea de abastecimientos de un 50% que llegamos a tener en el Hospital General San Juan de Dios, hemos llegado en el área de médico quirúrgico al 80% el día de hoy. Ahora, en el caso del Ministerio de Educación Pública, uno de los grandes problemas que ha habido, por ejemplo, para hacer que funcione eficazmente en términos de disponibilidad presupuestaria, es el hecho de que recientemente firmaron un pacto colectivo que amplió muchísimo los salarios y el tipo de prestaciones que reciben los trabajadores. En el caso de ustedes, 52 sindicatos al menos, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuántos pactos colectivos se renovaron durante el año pasado? Uno nada más. Es que pues, el pacto colectivo se trabaja con el mayor de los sindicatos. Ajá. O sea, nosotros nos sentamos con todos los sindicatos. O sea, pacto colectivo se hace la negociación del pacto colectivo con el mayor de los sindicatos, o sea, en este caso es el Frente Nacional de Lucha. Con ellos se sentó a la mesa, se negoció y se obtuvo. Ahora, el pacto colectivo no es solo para ese grupo sindical, o sea, el pacto colectivo se obtiene para para el 100% de los empleados. Ahora, ¿qué costo tiene adicional ese pacto colectivo a lo que ya tenían ustedes el año antepasado? Bueno, el impacto que nos genera, por ejemplo, en la unificación, tenemos el proceso de la unificación de los bonos y el traslado del personal de renglones temporales a permanentes. Sí. Se había hecho una estimación de un impacto alrededor de los 1.200 millones de quetzales. De un presupuesto de 5.600, como decía usted. Es casi más del 20%. Doctora, ¿qué es lo más lastimero que usted encuentra en los hospitales? ¿La falta de insumos médicos, la falta de alimentos? ¿Hay un robo hormiga que permanentemente está drenándole a los hospitales como el San Juan de Dios, por ejemplo, jeringas, guantes, pero también hilo de sutura y también alimentos? No, mire, realmente lo más alarmante desde el punto de vista de nuestro trabajo es que a nosotros nos duele el dolor humano, ¿verdad? Es increíble que usted encuentre a una madre llorando en una emergencia a las 2 o 3 de la mañana porque no tiene dinero, no tiene recursos para poder comprar un yeso, porque a ese extremo han llegado los hospitales, de no tener yesos para poder inmovilizar fracturas. Pedirle al paciente que lo aporte él. Increíblemente también las cirugías selectivas pues se han suspendido desde hace varios meses, ¿verdad? Y los pacientes tienen que comprar sus kits de cirugía para poder ser operados. Le estoy hablando específicamente de los pacientes con cáncer, ¿verdad?
que su familia con muchos sacrificios tiene que comprar incluso los hilos de sutura para que ellos puedan recibir la cirugía. Aparte, deben de hacer otro sacrificio grande para recibir quimioterapia y radioterapia, que son tratamientos que no proporcionan ni en San Juan ni el Roosevelt, sino son trasladados al INCAN, en donde hacen una cola de aproximadamente 2 meses para poder recibir tratamiento, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema de salud, toda esta crisis que se ha generado, ha evidenciado muchas aristas de todas las dificultades que tiene nuestro sistema de salud. Debería de ser en este momento la oportunidad idónea para que el Ministerio de Salud y toda la gente que estamos interesadas en que el derecho a la salud en Guatemala se respete, veamos para adelante y busquemos soluciones y alternativas con lo que tenemos para reestructurar nuestro sistema de salud. Doctor, ¿cómo reaccionan las autoridades cuando se enteran, por ejemplo, que un paciente tiene que salir a comprar el kit de sutura o el kit quirúrgico para poder entrar a la sala? Tal vez en esta parte, bueno, ahí sí no estoy el 100% de acuerdo con la doctora. No es, o sea, cualquiera que lo pintara de esa forma estaríamos pintando un panorama completamente tétrico. Tampoco le estoy diciendo yo que estamos 100% abastecidos. Tenemos una serie de insumos con los cuales se cuentan para poder atender las emergencias de los pacientes. Nosotros atendemos a los pacientes las 24 horas del día, los 365 días del año. Y sería bueno, cualquiera de los que es médico y ha pasado los turnos en cada uno de estos hospitales va a poder entender de que realmente se cuenta con la mayoría de los insumos. Las cirugías selectivas se suspendieron a finales del año pasado. Bueno, en la temporada navideña siempre se suspenden las cirugías selectivas por estar en una alerta naranja. El Hospital General San Juan de Dios había suspendido las cirugías selectivas en un proceso por desabastecimiento para guardar los pocos insumos que se tenían para cubrir las emergencias. Nunca se dejó de atender. O sea, lo que se habló de que se había cerrado las emergencias, nunca se cerraron, se mantuvo el servicio de las emergencias. Pero ya se está haciendo operaciones selectivas. Sí, se están operando selectivamente. Lo que mencionamos con la línea de los pacientes con cáncer, no es que el paciente con cáncer deba llevar para que se le opere. O sea, los hospitales compran cierto grupo de medicamentos que de por sí todos son costosos dentro del ámbito de los medicamentos para los tratamientos oncológicos, pero el hospital adquiere un cierto grupo de medicamentos y tenemos un convenio con el INCAN en el cual nosotros le trasladamos 22 millones de quetzales. Y de estos 22 millones de quetzales empezamos ahora en este año 2014 a mejorar el monitoreo y el seguimiento de los pacientes en el INCAN. Tan es así. Claro, pero por esos 22 millones de quetzales se pretende que se atienda a todos los pacientes con cáncer y, como dice la doctora, se hacen colas de hasta 2 meses para que un paciente pueda recibir tratamiento. Esa parte de producción, o sea, mira, pues habían problemas anteriormente con el INCAN, empezaron a mejorarse los monitoreos. Actualmente ahora tenemos aceleradores de soldones en el hospital, en el INCAN para el tratamiento de las radioterapias, y eso nos ha permitido que los tiempos de espera se reduzcan. O sea, el INCAN ha venido a mejorar la atención del paciente oncológico, no el 100%, porque los hospitales cubren la otra parte. Acuérdense que nosotros tenemos como hospitales de referencia el Roosevelt y el San Juan, pero son de referencia nacional. Los 44 hospitales refieren al Roosevelt y al San Juan, y a veces se sobresatura la capacidad hospitalaria. Y es ahí donde nos valemos de estas unidades que nos prestan servicios para poder apoyarnos. O sea, no quiere decir que con 22 millones ya atendía todo el cáncer. O sea, con 22 millones atendemos una parte. Por el otro lado tenemos la UNOPS, que también me apoya con todo el proceso de cáncer pediátrico, y tenemos lo que se maneja en cada uno de los hospitales. Ahora, digamos, uno de los problemas también es el costo de las medicinas, ¿verdad, doctora? Así es. Ahora, ¿por qué razón, doctor, se sigue contratando muchas de las medicinas que es factible de comprar por medio de la OPS en los paquetes que hay para Centroamérica? Se siguen comprando aquí en el mercado local a precios que son 3, 4, 5, 6 veces más caro que lo que se podría conseguir por mayor con la OPS. Le comento, se empezó en los últimos 2 años a hacer un traslape hacia la adquisición. Por ejemplo, las vacunas, tenemos una serie de medicamentos que sí se están comprando a través de OPS, en la cual nosotros hacemos inversiones por arriba de los 50, 100 millones de quetzales en compra de productos o facturaciones hacia la OPS. El principal rubro que estamos manejando ahorita es el de las vacunas. También le quiero comentar, se hicieron ya las gestiones, teníamos años de que existe la Comisca, que es de todos los ministerios de salud de la región de Centroamérica, en la cual se busca obtener un beneficio común al obtener un precio regional por parte de las transnacionales, y de ese precio transmitirlo hacia acá con nosotros. Doctora, ¿usted ha recibido las denuncias de los trabajadores de la extensión de cobertura de salud? Sí. Ellos dicen que tienen más de 5 meses de no recibir salario.
lo que estamos viendo es una crisis de financiamiento en el Ministerio de Salud que no tenía precedente. Así es, pero también dentro de esa crisis es necesario que mencionemos que está incluido el factor de la sobrevaloración de los medicamentos que usted bien mencionaba. Aparte de eso también tenemos que decir, ¿verdad?, que existe en varios hospitales, en varios centros de salud y en varias áreas de salud una sobresaturación de personal administrativo. Y plazas que no existen. Exacto. En realidad, que nadie trabaja. Que contrastan grandemente con el déficit que existe de médicos y de personal de enfermería, ¿verdad? ¿Y el Procurador de Derechos Humanos sale a condenar esta situación? ¿Hace algo como magistrado de conciencia para exigir que esta clase de cosas se resuelvan o que sigan siendo parte del paisaje? A través de la Procuraduría le puedo decir que hacemos una serie de acciones increíbles casi todos los días. Resolvemos denuncias, ¿verdad?, que lamentablemente en este último trimestre, de donde más recibimos es del Hospital San Juan de Dios y del IX de la Zona 9, ¿verdad?, que es otra historia, pero que es una historia bastante similar, increíblemente. Resolvemos mucho tipo de conflictividad sin que se tenga que llegar a la denuncia. Sin embargo, las denuncias las seguimos recibiendo, ¿verdad? Yo, la verdad, hace poco tiempo tengo el gusto de conocer al doctor, pero sí quisiera invitarlo a que en uno de nuestros monitoreos participe con nosotros, y nosotros vemos toda la parte, no solo la parte administrativa, no solo tomamos la parte del funcionario público, no solo tomamos la parte del médico y de la enfermera, sino que nos tomamos el tiempo de sentarnos y platicar con los pacientes, ¿verdad?, que son al final de cuentas a quienes nos debemos y quienes nos cuentan una historia totalmente diferente de la que se presenta. Ahora, doctor Pino, es la última pregunta que podemos hacer porque se ha terminado prácticamente el tiempo. Brevísimamente, que el ministro actual ofreció hacer un censo de todos los empleados. Correcto. Ofreció identificar también cuáles eran las plazas que no estaban siendo realmente ocupadas, es decir, lo comúnmente llamadas fantasmas. Sí, al final, ¿en qué resultó esto? De hecho, se implementó el sistema IRIS que se había iniciado, se terminó de completar el sistema IRIS para la contratación de personal. Dentro de esto se estableció un área de contratos, se centralizaron los contratos de 22,000 contratos que se tenían que hacer. Al final de cuentas se empezó a hacer el cotejo de cada uno de ellos. Papelería completa para ver de que existieran, que llenaran el perfil, porque incluso a veces se contrataban sin que se llenara el perfil, que se llenara el perfil. Y de esta línea actualmente tenemos 17,000 contratos ya efectuados y terminamos de contratar a todo nuestro personal. O sea, hay 5,000 que quedaron... Hay 5,000 plazas que se redujeron, pero estas 5,000 plazas se redujeron, no lo voy a decir que son plazas fantasmas, son 5,000 plazas que posiblemente se tenía contratado a una persona que no cumplía con el perfil, pero se le dejaba pasar el expediente. Entonces ahora profesional tenía que ser colegiado activo. Si hablaba de un técnico, mostraba el título técnico que tenía. Entonces, dentro de esa depuración que se hizo, actualmente tenemos 16,000 empleados. La prioridad que se está dando ahorita es la cobertura del subgrupo 18, en el cual estamos cubriendo el 182, que es donde se contratan médicos y enfermeras. El número, la proporción, se ha reducido el número de personal administrativo, y en los hospitales la implementación donde se está apoyando es en enfermeras y médicos propiamente, que es la parte asistencial para garantizar la atención del paciente. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Mucho más que discutir, por supuesto, sobre este fallido sistema de salud pública que tenemos en Guatemala. Ya hemos hablado sobre la necesidad de tornar de la salud curativa, que es carísima y para la cual apenas tenemos fondos, los estamos regateando todo el tiempo, hacia una salud preventiva. Gracias a los dos, sabremos de volverlos a invitar. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para hablar ahora sobre ese reparto que se dio en el Congreso de la República de las presidencias de las comisiones legislativas. Ya venimos. En las 8:45 invitamos a dos diputados al Congreso de la República para conversar sobre lo ocurrido en la jornada de ayer. Se dio el reparto de presidencias de comisiones legislativas, pero además se eligió nuevo Contralor General de Cuentas. Los diputados invitados son Selvin García, de la bancada Creo, y José Fernández Chenal, de la bancada del Partido Patriota. Gracias a ambos por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenidos a las 8:45. Gustavo. Comencemos a hablar sobre el tema de la elección del Contralor. Al principio de la elección se daba por sentado que iba a ser el licenciado Pérez.
y de repente, ¡pum!, el licenciado Mencos. ¿Qué cambió en la decisión de las autoridades de su partido para que se diera ese vuelco? Bueno, creo yo de que dentro del partido, como en todas las bancadas, hubieron diferentes corrientes. Primero que estaban apoyando algunos al licenciado Pérez, en algún momento salió el licenciado Echeverría como una tercera opción, y luego estaba el licenciado Mencos. Si se hubiera hecho a voto de urna, el licenciado Mencos hubiera ganado como ganó, aplastando. Ya es decir, la decisión de los comités ejecutivos nacionales, en este caso pesó mucho más la decisión de los diputados en cada lugar. Hay que recordar que es un año electoral. Los diputados, en su caso muchos de los distritales, ya empiezan a ejercer ese poder dentro del Pleno del Congreso, y creo que fue una decisión que todo el Pleno recogió, y fue la decisión de tomar al licenciado Mencos. No es cuestión de que de pronto Líder y el Partido Patriota se dieron cuenta de que la UNE podía quedar beneficiada con un contralor como Sergio Pérez, que es considerado cercano al grupo de Nora Segura, que es considerada a su vez cercana al grupo de Fonapaz en la época de Jairo Flores. ¿No es que temieron que un competidor pudiera tener esa posición? Y creo yo que hay que dejarlo bien claro. La UNE, el 10 de enero de este año, en declaraciones que da su jefe de bancada y que están en redes sociales y demás, dio por hecho que ellos no iban a participar en la elección de Contralor General de Cuentas. Ellos se retiraron de la batalla sin necesidad de pedirlo. Ellos en su momento dijeron: nosotros no vamos a participar. El día de ayer, que fue la elección, estuvieron presentes en el momento que les dijimos: quieren participar dentro de la elección de Contralor General de Cuentas, y dentro de las comisiones prefirieron hacer el show político, que al final hay que entenderlo aquí. Ellos llegan al Pleno, pero en el momento de saber que no tienen los votos, deciden retirarse. O sea, es decir, en ningún momento fueron excluidos de la decisión. Sin embargo, ellos tomaron la decisión de retirarse. Selvin, ¿por qué se eligió a Carlos Mencos finalmente? ¿Cómo lo ve, creo? Nosotros creemos que el problema es la falta de institucionalidad que se está teniendo en este momento. Ya no hay credibilidad en los acuerdos, en los consensos que podemos tener, con responsabilidad sobre todo, porque tenemos una jugada como la Corte Suprema de Justicia, donde Líder y el Patriota se ponen de acuerdo. Ni nosotros mismos sabíamos que el día siguiente que se ponen de acuerdo se iba a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Luego vienen temas como el presupuesto, o sea, hay antecedentes. Yo estoy en junta directiva, estuve el día lunes en junta directiva, vimos una serie de temas, platicamos con los que estaban en... ¿Y no se mencionó lo del Contralor? No se mencionó nunca. Entonces, esa artimaña de presentar mociones privilegiadas, donde no hay consenso, donde no hay responsabilidad, donde no hay debate, donde la población lo que espera es que, si bien es cierto, el Contralor fue electo legítimamente, pero no representativamente, o sea, la representación donde todos los partidos políticos representados en el Congreso pudiésemos haber tenido la oportunidad de que el Contralor se sintiera parte de un Estado como Guatemala. Ahora hay un riesgo entonces, porque ustedes no votaron por Carlos Mencos. No, nosotros no votamos por Carlos Mencos. Y eso, al final de cuentas, puede ser... Nosotros no votamos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por lo mismo. Ajá. O sea, no estamos de acuerdo que previo a un pleno lleguen acuerdos, lleguen consensos, donde realmente el interés es más particular que de Estado, de país, y por eso queremos rescatar esa institucionalidad. No estamos de acuerdo en un presupuesto donde propusimos con gente técnica todos los argumentos para poner candados a ese presupuesto. Ajá. Hoy a un contralor, pero no nos da pena. Ahora, Celi, vamos a ver, pero digamos, el con riesgo ahorita... recibieron, miren, al nuevo contralor en la Contraloría. Sí. Ahora, el riesgo es que en año electoral ustedes no voten por un contralor y que se demoren los finiquitos para inscribir a sus candidatos a alcalde, a sus candidatos a síndicos, etcétera. Nosotros estamos conscientes que ya hoy está copado la Corte Suprema de Justicia, está copada la Contraloría General de Cuentas, está copado parte del Ejecutivo entre la alianza entre el Patriota y Líder. Cosa de eso es que el día de ayer en la Comisión de Finanzas es trasladada del Patriota a Líder como un símbolo de acuerdos de transición.
Gracias a Dios, la política cambia todos los días y creemos que no va a ser el líder el que va a gobernar este país, pero nosotros sí estamos dando un ejemplo de que las cosas correctas deben de ser como tal y sobre todo... Ustedes en el Patriota sí parecen creer que el líder va a gobernar en este país. No, ya están dando por derrotado a Alejandro Sinibaldi. No, yo creo que al final esta es una afirmación que se está dando sin sentido y lo voy a explicar sencillamente. A ver. El Patriota, en los 3 años y medio que llevaba sin poder sacar algún tipo de alianza con líder, no tuvo problemas, creo, en votar con nosotros ni votar la UNE con nosotros. Llevamos en lo que resta de este gobierno de haber aprobado absolutamente todo lo que el Ejecutivo ha querido dentro del Pleno del Congreso y lo seguimos haciendo. Y eso es por la sencilla razón que a nosotros, dentro del marco de las negociaciones que se dan dentro del Congreso de la República, se nos permite y hemos sido abiertos a poder platicar con las diferentes bancadas, como lo hicimos en su momento con Creo, lo hemos hecho con la UNE. Nosotros el día de hoy podemos decir que tenemos un Contralor General de Cuentas de un listado que viene de las comisiones de postulación, en el cualquiera de esos 6 era apto para poder seguir en la Contraloría. Tenemos dentro de esos 19 comisiones dentro del Congreso de la República. Líder tiene una comisión que todo el mundo considera como la más importante del Congreso y a mí me gustaría explicar. Nosotros la tuvimos 3 años. En un año ni siquiera tuvimos la oportunidad de poder llevar el presupuesto del Congreso a que se discutiera, a pesar que tuvimos dictamen favorable toda la comisión. Esa comisión realmente... Bueno, pero en realidad en última instancia tampoco era importante que se discutiera, como sucedió con el presupuesto de hace 2 años, que fue aprobado en 45 minutos. Con dictamen. Es decir, el punto, si lo tiene bien ahí, licenciado, el punto es que de nada sirven las comisiones, que son unidades técnicas, si no se tienen los votos para pasar algo en el Congreso. Ninguna de las bancadas que está actualmente en el Congreso es mayoritaria. Todas son minorías para juntar. Entonces, a pasar eso. ¿Es irrelevante tener la Comisión Legislativa de Finanzas? ¿Es lo que nos estás diciendo? En este año sí. ¿Es irrelevante? No, en ningún momento. La Comisión de Finanzas es la columna vertebral, principalmente del Estado, en función a la redistribución presupuestaria de todas las instituciones del Ejecutivo y del Estado como tal. Yo quiero regresar en algo en esta oportunidad. Primero, las interpelaciones. Esta legislatura ha sido la legislatura de las interpelaciones, pero hoy ya la gente sabe que ha sido un show, porque se han puesto de acuerdo el Partido Líder y el Partido Patriota para ese tipo de interpelaciones. Segundo, para ponerlas y quitarlas. Para ponerlas y quitarlas, de lunes a viernes en el Congreso pretenden ellos llegar a acuerdos y consensos, y los sábados y domingos salen a hacer oposición, uno habla mal del otro. Ayer el candidato del Partido Patriota saca un comunicado de prensa, un campo pagado, donde habla del mal para Guatemala, que es... La amenaza tiene nombre y apellido. Y su bancada vota ese día. Entonces, eso es lo que a veces uno no entiende. ¿Cómo se explica eso? Es bastante complicado. Nosotros estamos... Yo que me gustaría... Eso nos causa disonancia cognitiva. A nosotros nos gustaría entender eso. El partido de gobierno tiene una bancada, y al partido de gobierno en este momento lo importante era poder tener una Contraloría General de Cuentas y sacar la elección, porque es una cuestión constitucional. Nosotros necesitábamos poner las comisiones de trabajo. Eso, a que nosotros tengamos que salir a las tarimas, eso no va a cambiar. Y me gustaría aclarar algo. Si nosotros, lo que está haciendo Selvin el día de hoy, Creo, la UNE, la gente que se va, lo dice dentro del Pleno, las cosas cambian. El problema es de que solo esperamos a ver si hay una alianza entre el Patriota y el Líder, que no existe, y lo vamos a decir claro: nosotros en estas elecciones vamos a derrotar al Líder. Y Manuel Valdizón sigue siendo una amenaza para este país. Pero eso, con ellos. Es que, y negocian con Manuel Valdizón los votos de la Corte. No, pero nosotros sí razonamos nuestro voto. ¿Cuándo? Sí, ayer razonamos nuestro voto. Pero sí se quedó parte de su partido a votarlo. No. Nosotros nos retiramos. 3 diputados razonaron el voto, cabalmente señalando esa alianza, y sobre todo lo que nosotros vemos es que una cosa es lo que uno pueda decir y otra cosa es lo que la gente ve, y lo que hoy la gente ve es esa percepción de una transición donde están dejando a un candidato a presidente de un partido oficial diciéndole: no vas a ganar, porque ya le estamos entregando el país a otro. Nosotros estamos convencidos que la gente se está dando cuenta de que el Partido Patriota es lo mismo que el Partido Líder, o que el Partido Líder es lo mismo que el Partido Patriota. O sea, la continuidad de lo mismo va a seguir. Señores, para Guatemala. ¿La Contraloría General de Cuentas en términos generales ha dejado de ser útil
para vigilar por la transparencia de los fondos públicos. Ha dejado, nunca fue útil. Sí, en términos reales nunca ha sido útil. Pero ¿hay algún compromiso de parte del Contralor Mencos de que esto va a variar? Yo creo que aquí nosotros tenemos que ser positivos y lo explico. Las comisiones de postulación, las leyes de comisiones de postulación le dan la decisión al Congreso de la República. Si queremos cambiar algo, reformemos las comisiones de postulación y cambiemos las situaciones. Actualmente, pero eso le corresponde al Congreso de la República. Y precisamente entre las comisiones que se crearon ayer, hay una comisión que es precisamente para reformar las comisiones de postulación, porque el desgaste se lo lleva al Congreso de la República. Los 6 candidatos venían de las comisiones de postulación. Nosotros absolutamente tenemos nada que ver con eso. La Contraloría General de Cuentas va a cambiar esa decisión. Si realmente queremos ser justos, lo tendrá que decidir el licenciado Mencos. El Congreso de la República tomó su decisión el día de ayer en base a lo que le toca hacer, que es votar a favor de un nuevo Contralor. Nosotros vimos que es primera vez que el Congreso de la República en la segunda sesión ordinaria de su primer periodo legislativo de este año elige comisiones. Generalmente las comisiones son electas en marzo o a finales de febrero, incluso llegan hasta abril, pero creemos nosotros que iba amarrado el elegir al Contralor General de Cuentas junto a las comisiones, porque fue obvio, fue notorio, señores, que se dio de esa forma. ¿Y puede haber un acuerdo ya, líder Partido Patriota, para subsanar el déficit que se prevé que va a tener el presupuesto, puesto que la Corte de Constitucionalidad ha votado, por ejemplo, el impuesto a las empresas telefónicas? ¿Es posible que el líder y el Partido Patriota voten para modificar algún impuesto como distribución de gasolina o como... Juan Luis, es que el problema ahorita es que los dos se van a poner de acuerdo para dañar a la población. Más impuestos por la irresponsabilidad que han tenido al no hacer un presupuesto que sea realmente de acuerdo a los ingresos que debe tener el país. Diputado Chenal, eso es lo que viene para Guatemala. Más impuestos. Yo estaba nada más de terminar oír la retórica que suena muy bonita. Encendida realmente, pero hay que ser claros. El Estado, la única forma que tiene para financiarse es a través de 3 formas. Es impuestos, bonos, o que sea algún tipo de recorte dentro del Ejecutivo. Nosotros tenemos que esperar en este momento que los amparos sean de una forma definitiva. Ya tomará el Ejecutivo una decisión si hace algún tipo de recorte de gastos, si vamos a ir a través de nuevos impuestos o si tendremos nosotros que salir nuevamente a buscar financiamiento externo. Bueno, pero el ministro de Finanzas ya está hablando de posibilidades. Está hablando de aumento al impuesto al tabaco. Nosotros estamos de acuerdo, pero han habido señalamientos de corrupción, no ha habido transparencia, no ha habido calidad de gasto. Y perdonen aquí, hasta el momento, y me gustaría aclararlo aquí, déjalo bien, no hay una sola denuncia por parte de su bancada en casos de corrupción, una sola. Bien, yo he presentado en el Ministerio Público, es decir, al final, para hablar bonito vamos a sonar aquí súper bien. He conducido a funcionarios públicos cuando no llegan a través de la Policía Nacional Civil. Fui el primer diputado que conduje a un funcionario por desobediencia ante el Congreso de la República, porque todos creen que como están haciendo gobierno son superiores a la ley. Señores, llegamos al final de esta conversación. Les agradecemos su participación y la vehemencia de sus intervenciones también. Muy amable, gracias. Vamos a la pausa comercial y de inmediato le ofrecemos información de deportes. Los deportes son presentados